acompañados de Iván Arenas, analista político y experto en temas mineros, para entender un poco mejor este tema y ver si hay alguna solución a la vista. Muy buenas noches, señora Arenas, ¿cómo está? Gracias, Sol. Le quería preguntar primero lo que ya habíamos estado conversando brevemente. Ahora hay mucha confusión en el tema, minería ilegal, minería informal. Y la verdad, cuesta distinguirlo. ¿Qué cosa es el minero informal que no es el minero ilegal o viceversa? En estricto senso, muchas gracias por la invitación. Un minero informal es básicamente aquel que está dentro de un proceso de formalización. Este proceso de formalización se llama Reinfo, que es un instrumento de formalización, es una herramienta, es un Excel, y que tiene algunos pasos que debe cumplir antes de terminar ese requisito, todos los requisitos, y para finalmente ser un minero formal. Y un minero ilegal es básicamente aquel que está haciendo minería en zonas que son prohibidas, pero también es un minero ilegal quien se adueña de concesiones que no son suyas, quien entra a concesiones ajenas. Se estima que más del 90-92% de todas las concesiones de todos los mineros informales en estos momentos tienen o están dentro de una concesión ajena. Eso significa que la mayoría son ilegales. E incluso los que tienen Reinfo, digamos, se consideran legales porque están amparados por un proceso de formalización, que es algo así como darles un plazo para que cumplan con toda la ley. Un plazo que dura más de una década, evidentemente. Y como te digo, y como conversábamos hace rato, en efecto, ellos están dentro del proceso de formalización y tienen este nombre que se llama mineros en vías de formalización, que no son informales, ¿no? Pero ahora es una categoría nueva creada que no existe en la normativa. ¿Cómo podemos hablar de vías de formalización si ya estamos hablando de algo que dura más de 10 años, como dice usted? Muchos lo han dejado suspendido y ahora que se ha excluido a 50.000 del Reinfo, justamente porque no habían avanzado en su proceso, vemos estas protestas, esas tomas de carretera. Pero además hay una cosa que es importante decir con respecto a eso. Del año 2020 ya existía la separación entre Reinfo vigente y Reinfo suspendido. Ahora, otro tema importante, esos 50.560 Reinfo que se han retirado, que se han anulado, son Reinfo suspendidos por más de un año. El gobierno, inclusive, creo que ello ha sido muy laxo y el gobierno les ha dado la oportunidad nuevamente a los Reinfo suspendidos por menos de un año o menos, que vuelvan a pasar de suspendidos a vigentes. Entonces son 31.000 y aquí está realmente el problema. El problema está, bueno, usted dice que ahí está realmente el problema, pero el gran problema para los peruanos, creo yo, es que esta minería no está tributando, no está cumpliendo leyes laborales, no está cumpliendo leyes ambientales y además encima en los últimos tiempos bloquean carreteras, generan pérdidas a todos los peruanos de millones al día. Entonces, ¿hay una solución para esto? Mira, sí creo que hay una solución. Básicamente terminar el proceso de formalización, los 31.000 Reinfos en el año 31 de diciembre de este año, y segundo, la construcción de una ley de minería artesanal y pequeña escala, la famosa ley MAPE, que dicho sea de paso se ha visto politizada, se ha visto ideologizada en los últimos días. El presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, incluso ha tratado de promover, insistir en la promoción de este predictamen. En dos ocasiones ha perdido, en una ocasión inclusive congresistas de la propia izquierda votaron en contra, 13-4 y luego viene 14, si no me equivoco, a 5. Entonces, aquí lo que hay que entender es que hay, y eso es importante decirlo, hay un aprovechamiento político de una demanda que en efecto se necesita para, digamos, la ley de minería artesanal de pequeña escala. Hay un aprovechamiento político y lo ha convertido como una plataforma preelectoral para las elecciones del próximo año. Ese aprovechamiento político muchas personas lo identifican solo con personas como Paul Gutiérrez o algunos congresistas de izquierda. Pero cuando vemos, por ejemplo, que el señor Máximo Franco es de Renovación Popular, el partido de Rafael López Aliaga. Sí, porque hay varios partidos que están de una u otra manera tratando de... El señor Máximo Franco, que es el que ha salido diciendo últimamente que no hay acuerdo posible porque para él es necesario que se retiren las concesiones. Bueno, es una exageración, ¿no? Bueno, él ha dicho eso, que quiere que se retiren todas las concesiones. Eso es imposible, ¿no? Y que les den las concesiones a No, él. eso es imposible, eso romperías el sistema de concesiones en el Perú que ha venido en la ley minera, ¿no? Eso es imposible. Pero a lo que quería ir es Renovación Popular, es Podemos, es partidos de izquierda. Sí. Son varios los partidos. Sí, son varios los partidos que tratan de arrogarse la representación de este grupo, pero fundamentalmente es Podemos. Mira, fíjate, Podemos tiene a los principales dirigentes de Patás, dirigentes en MAPE, eso llamado Minería Ancestral, este es un sintagma que lo han creado nuevamente, últimamente, están ahí asesores de próximo Máximo Franco, en fin, yo creo que Podemos están digamos, un grupo de religiosos también por ahí. Lo que yo creo es que Podemos, en efecto, ese es un problema, fíjate, cuando tú entras a los WhatsApps de discusión de Confemín o de otros grupos de mineros informales, ellos responsabilizan que este tema básicamente es un tema originado para defender los intereses de Patás y para
evitar mañana más tarde otra declaración de emergencia de Patás. Entonces ellos de alguna otra manera están diciéndole a Máximo Franco Becker que su liderazgo está mellado porque está defendiendo los intereses de una parte solamente de toda la demanda minera que, como te digo, es distinta, diversa, diferente. No es lo mismo Puno que Secocha, no es lo mismo Secocha que Madre de Dios. No es lo mismo, pero tienen algo en común. Hay mucho dinero en juego y están entrando en la política. Y no les gusta la ley, no les gusta respetar las normas ambientales, no parece que les guste pagar impuestos. Y acá hay otra cosa puntual e importante, porque hay un cambio cualitativo con respecto a las elecciones pasadas. Fíjate, Paul Gutiérrez es un profesor finalmente, un profesor que de alguna otra manera no tiene alguna concesión, no tiene algún trabajo minero, ninguna labor. Ahora ya la cuestión ha cambiado absolutamente distinta porque la representación política va a ser directa. Dice, ¿para qué yo utilizo a Paul Gutiérrez si puedo ir yo al candidato a Congreso? Por eso se han inscrito en varios partidos para ser ellos mismos exactamente, los candidatos. Ese es el cambio cualitativo de los últimos meses. Ahora, mañana hay una reunión que ha convocado la presidenta para tratar de llegar a acuerdos. ¿Cree usted que hay algún acuerdo posible? Bueno, si van con posiciones maximalistas que destruyen el sistema de concesiones, evidentemente no. Aparte, yo creo que el gobierno... A ver, el señor Paul Gutiérrez es el responsable básicamente de lo que está pasando, porque él ha engañado a miles de mineros con esto de la ley MAPEC, sabía que no iba a ir, y con esto de la ampliación de los 50.000, cuando esos 50.000 no han estado funcionando, y esto es importante decirlo, estos 50.000 no funcionan, el problema es en los 31.000, pero a tu pregunta, yo creo que ha habido una irresponsabilidad de parte del gobierno por darle legitimidad al señor Paul Gutiérrez, cuando el señor Paul Gutiérrez no tiene una legitimidad, ha perdido 2 veces y de alguna otra manera debería dar un paso al costado y dejar que otra persona en nombre del Congreso venga a la reunión. Una última pregunta y le pido una respuesta corta. Otra de las cosas que ha dicho el señor Máximo Franco es que esto es porque hay 50 familias que se han adueñado de todo el Perú y que hay que quitarles las concesiones a ellos. ¿Esto es realmente un problema de 50 familias versus...? Falso. Acá tengo, mira, fíjate, esto es importante. Mira, el 100% de invasiones... A ver, muestre el 100% de invasiones... No lo mueva, por favor. Ya, eso es un cuadro que está en un plan multisectorial. Del 50%, del 100% de invasiones de concesiones invadidas, ¿ya? De 100%, solamente el 26% está en la gran minería. Todo lo demás está en la pequeña y mediana minería, que es el 74% aproximadamente. Entonces, el problema está acá, no está aquí. El problema está en la pequeña y mediana minería. Aquí está el problema. Entonces, decir que no es tan cierto que esto es una pelea de grandes. No, exactamente. Ese es un relato que de alguna u otra manera han intentado vender y posicionar. Y eso no existe. Entonces, no existen porque no lo digo yo. Lo dicen porque están los números. Y los números no mienten. Muchísimas gracias, señor Arenas, por estas explicaciones. Gracias en tan breve tiempo creo que hemos logrado entender varias cosas y vamos a estar atentos a lo que suceda mañana. Como les decía, la presidenta, y en esto estamos de acuerdo con ella, ha dicho que la minería ilegal le hace mucho daño al país y que no van a retroceder. Sin embargo, vamos a ver cómo se enfrentan a las fuerzas que tienen que enfrentar, valga la redundancia, cuando hay tanto de política detrás del tema, como ha dicho el experto que hemos tenido esta noche. Y